Great Morehouse, Pentecostés, 12 de mayo de 1951. La necesidad de formar un intermediario entre los centros superiores y los inferiores. Una de las razones por las cuales no podemos obtener la ayuda de los centros superiores es porque en la vida ordinaria vivimos en las partes motoras de los centros inferiores. Nos limitamos a hablar y charlar, y así sucesivamente. A este respecto, una o dos caricaturas al desnudo son interesantes como ejemplos. Desde luego, si una persona es autocomplaciente, satisfecha de su vida, no intentará modificarla. Sin embargo, es muy posible que con el tiempo, mediante el contacto con el trabajo, aunque nunca se le haya ocurrido trabajar sobre sí, llegue a no estar satisfecha de esta manera mecánica de comportarse que proviene de responder a la vida externa con las partes motoras de sus centros. Volvamos a examinar las partes motoras del centro intelectual tal como las establece el trabajo. La parte más mecánica del centro intelectual hace que una persona repita continuamente lo que ha oído, en especial los chismes. La parte emocional de la parte motora del centro intelectual consiste por lo general en la curiosidad, lo que O llamaba la curiosidad simiesca. Una persona desea descubrir por qué el señor Smith no vive con la señora de Smith por el momento. Luego, satisfacer la curiosidad es algo que causa mucho placer. O, nuevamente, la parte intelectual de la parte motora del centro intelectual consiste en hacer pequeños proyectos, tales como, iré en ómnibus a pie. Ahora bien, la división emocional del centro emocional equivale al deseo de conocer o de comprender. No consiste en saber por qué el señor Smith ha abandonado a la señora de Smith, lo cual atañe a los pequeños yoes y carece de interés. Ahora bien, como dije, la razón por la cual no podemos ponernos en contacto con los centros superiores, es que vivimos en las pequeñas partes de nuestros centros ordinarios, en las partes mecánicas. Tenemos emociones, aborrecimiento, amor, antipatías, etc., mecánicos. Mientras una persona no se dé cuenta, mientras no llegue a estar disgustada consigo misma desde este punto de vista, no podrá hacer el trabajo. Todos están plagados por esas partes mecánicas de los centros que se asemejan a papagayos, sin que las respalde pensamiento alguno, que se pasan la vida parloteando. Ahora bien, si de repente nos elevamos en nuestro nivel de hablar, lo importante es establecer una conexión entre los centros superiores y los centros ordinarios y para ello es necesario tener un intermediario, el mandadero, por así decir, que comprende los centros superiores y los centros inferiores. Los centros superiores hablan un lenguaje diferente del que emplean nuestros centros naturales u ordinarios que se basan en los sentidos. Es por eso por lo cual es tan importante comprender las cosas tanto psicológicamente como literalmente. La mente natural externa piensa según la evidencia de los sentidos. La mente interna o psicológica piensa desde una fuente de todo punto distinta. Esto es muy difícil de captar. Y sin embargo al mismo tiempo, el trabajo nos habla de pensar psicológica o espiritualmente y de no pensar solo en función de los sentidos externos. Por ejemplo, cuando una persona piensa en su estado interior mediante la observación, suele hallarse en un lugar muy desagradable en sí misma, aunque esté gozando de una buena cena con excelentes vinos. Ahora bien, una persona que despierta se sentirá muy incómoda si, al mismo tiempo, discierne que está en un muy mal lugar en sí misma, esto es, psicológicamente. No cabe duda que convendría más que no se diese cuenta que está en un muy mal lugar en sí misma, porque si lo hace, corre el riesgo de tener una indigestión. Por eso le conviene más permanecer dormida en sus estados y deleitarse con la idea que después gozará de una excelente cena. Esta es la dificultad que nos confronta cuando deseamos tener un intermediario entre el mundo externo y nuestro estado interno.
Aquí podría dar muchas citas del Antiguo y del Nuevo Testamento en lo concerniente a esta dificultad. Está, por ejemplo, la frase: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Aquí tenemos una magnífica langosta, comámosla con buen apetito. Esto es, que no sea para nosotros un problema. Sin embargo, me refiero al mismo tiempo a algo mucho más profundo que esto. El hombre tiene dos lados, el exterior y el interior. El lado exterior pertenece a su mente externa, el interior a su mente espiritual. Por mucho tiempo esos dos lados están en oposición hasta que aparece un intermediario entre ellos. Esto quiere decir una tercera fuerza, porque todo lo que interviene en el trabajo es llamado fuerza neutralizante o tercera fuerza. Y esta tercera fuerza significa participar, tanto de la mente externa como de la interna. Es inútil separar los dos en el método del cuarto camino. Algunas personas creen que todo lo que tiene que ver con la vida es malo. Otras creen que todo lo que tiene que ver con la religión y la vida espiritual es bueno. Tanto unas como las otras están equivocadas. Si podemos ver lo bueno tanto en lo que pertenece a la vida interna como a la externa, progresaremos hacia el encuentro del intermediario. Lo importante es que el hombre natural no puede ver la verdad de este trabajo debido sencillamente a que no tiene intermediario. Intento explicar la verdad de este trabajo a una persona que vive en las partes motoras de los centros y es imposible conseguirlo. Luego la posesión del centro magnético conduce a este intermediario. Por cierto, no contestaré esta cuestión excepto para decir que el centro magnético, si es justo, puede ver la diferencia entre el esoterismo y las influencias de vida. Pero, como dije, es preciso tener el intermediario entre los dos. No se puede renunciar a uno por el otro. Hay que unir los dos lados en una especie de armonía. Por eso el trabajo dice que todo lo que nos induce a dormir es malo para el trabajo. Con ello se quiere decir que todo lo que se hace según la mente natural exterior y nos induce a dormir en la mente interior es malo. Lo que despierta es bueno. Pero, lo repito, lo esencial de este comentario es que es preciso tener un intermediario entre los centros superiores y los inferiores. Lo intermediario, como es sabido, es que hay que salir de las partes motoras de los centros, fuera del parloter de esas partes motoras, e intentar concentrarse por la atención, aprender algo que no se sabía antes. Este esfuerzo pone a una persona en contacto con las partes superiores de los centros ordinarios y luego puede oír, según la calidad de su ser, trazas de los centros superiores. Luego será capaz de comprender que tiene dos lados en ella, uno vuelto hacia la vida que ha de realizar y el otro vuelto hacia los centros superiores que no deben preocuparla, a menos que quiera despertar en su espíritu más recóndito. Lo interesante es que debe de haber un intermediario. Me pregunto qué es ese intermediario. ¿Lo llamaremos Benjamín? ¿O lo llamaremos Puer Eternus, el niño eterno, tal como lo llamaban los antiguos? Este intermediario difiere mucho del pensamiento y el razonar intelectuales. Cristo dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Se refería al intermediario entre el mundo físico y el espiritual. Creo que uno de los primeros ejemplos de lo que esto significa es que una persona renuncia a argumentar conmigo acerca de si las emociones negativas son malas y ve por sí misma mediante una percepción interior directa que son malas sin necesidad de ningún otro argumento. Por eso creo que este intermediario entre la vida y los centros superiores es muy inocente en su manera de ser, pues no usa la razón sino la percepción. Dice sencillamente: esto es evidentemente malo, sin argumento alguno. Por lo tanto deben entender que lo intermediario está estrechamente relacionado con la conciencia escondida, que ve sencillamente si una cosa es buena o mala sin razón alguna.
Ahora bien, si una persona no tiene aún el intermediario formado en ella, no será capaz de ver la verdad del trabajo, aunque pueda ser muy eficiente en la verdad de la vida.